nos dimos cuenta de que no exageró ni dio información errónea bajo ningún aspecto. En realidad, se quedó un poco corto a la hora de ensalzar las virtudes del puerto. ¿Fueron realmente capaces los antiguos romanos de contar con la tecnología necesaria para llevar a cabo hazañas tan complejas y sofisticadas en el campo de la ingeniería y que Josefo describe en la construcción del puerto? Hemos encontrado que las embarcaciones aún siguen en su sitio en el puerto, perfecta y bellamente colocadas. Una de las técnicas más vivamente descritas por Josefo es cómo el rey Herodes utilizaba enormes embarcaciones de madera solo para una misión: bajar enormes bloques de piedra de varias toneladas de peso hasta el fondo del mar. Gradualmente dichas piedras fueron formando la base del rompeolas del puerto. Las guías de madera que servían para colocar las piedras se han conservado durante 2000 años. Para el equipo representó un difícil reto tratar de sacarlas debido a su buen estado. Fue difícil serrar la madera de pino, casi tan dura como madera recién cortada. Colocaron una serie de bloques en el fondo del mar unidos entre sí con plomo derretido vertido bajo el agua. Cómo consiguieron hacerlo es algo que aún nos sigue maravillando. La función del puerto era unir la provincia de Palestina con el resto del mundo, pero a medida que Cesarea fue creciendo se convirtió ella misma en el símbolo de la grandeza del imperio y el poder de Roma. Era una ciudad portuaria cosmopolita en la que se unían las diferentes culturas del imperio romano para comerciar con productos e ideas, un lugar donde se mezclaban los griegos, egipcios y judíos. Y exactamente igual que el puerto, la ciudad encierra sus propios enigmas. Cesarea está proporcionando muchas respuestas, pero si por cada una llegamos solo a una pregunta importante, aún nos quedan 5 o 6 más cuestiones para las cuales todavía no hemos hallado la respuesta. La mayor de todas para el profesor Kenneth de la Universidad de Maryland y uno de los directores adjuntos de las excavaciones es cómo pasó Cesarea de ser una ciudad pagana a ser cristiana. Las excavaciones han dejado al descubierto datos contradictorios. Por ejemplo, un templo pagano y una iglesia cristiana primitiva. La cristiandad primitiva tiene sus raíces en esta ciudad portuaria pagana, una ciudad que a su vez ayudó de manera crucial a propagar el evangelio por el mundo. Según la tradición cristiana, a los pocos años de que Jesús fuera crucificado, San Pedro llegó aquí y a través de sus sueños supo que era bueno que un judío llevara el evangelio, la buena nueva del cristianismo, a Cesarea, a un hombre llamado Cornelio. La clave está en que Cornelio, un centurión romano, no era judío, la primera persona no judía en abrazar las palabras de Jesús. El cristianismo no podía ir más allá de sus raíces y no era capaz de propagar su mensaje al resto de naciones. El puerto de Herodes, con su fácil acceso al mundo, era un instrumento esencial para ese desarrollo. Cesarea es mencionada varias veces en las Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles. Particularmente se convirtió en un lugar muy famoso, porque aquí fue donde San Pablo fue juzgado ante el gobernador de Judea. San Pablo fue acusado de traición a Roma y fue aquí, según las Escrituras, donde fue retenido como prisionero durante varios años antes de ser trasladado atado con cadenas ante el César. Hoy conocemos el plano de la Cesarea de la época de San Cornelio y de San Pablo. Sabemos dónde se encuentran las calles por las que anduvieron aquellas personas. Conocemos también algunos de los edificios más importantes. ¿Pero realmente tuvieron lugar los acontecimientos que relatan las Escrituras? ¿Hay alguna prueba arqueológica en Cesarea que apoye los episodios narrados en ellas? Lo más evidente que se ha encontrado hasta la fecha, por supuesto, es el palacio del gobernador, en el que San Pablo fue sometido a juicio. La barca de Jesús. Ninguna extensión de agua está tan relacionada con la primitiva cristiandad como lo está el mar de Galilea, al norte de Israel. Ahí fue donde los apóstoles se convirtieron en pescadores de hombres, donde tuvieron lugar muchos de los episodios de la vida de Jesús. Fue precisamente a lo largo de sus orillas donde los arqueólogos marinos han llevado a cabo uno de los descubrimientos más enigmáticos. En el invierno de 1986, debido a una sequía, las aguas del lago descendieron de nivel más de lo acostumbrado.
Mientras caminaban por la orilla del lago, dos hermanos del cercano kibutz Ginosar descubrieron el perfil de una barca junto a la orilla llena de barro. Hasta ahora habíamos hallado muchos restos de naufragios en el Mediterráneo, pero este era el primero en el mar de Galilea. Fue un descubrimiento fantástico e inmediatamente llamaron a los arqueólogos para que investigaran. Lo que quedó al descubierto era un bote de pescadores, casi intacto, del primer siglo de nuestra era, es decir, justo cuando Jesús predicaba a lo largo de estas orillas. Enseguida nos dimos cuenta de que se trataba de un descubrimiento importante, debido a la hechura del bote, así como por la cerámica que fue hallada. De repente vimos un magnífico arco iris en el cielo, en ese lugar, y entonces supimos que era algo especial. Una escena que conocemos muy bien, el retrato de los discípulos pescadores de Galilea, a los que han dado vida muchos pintores desde Miguel Ángel hasta Rembrandt. ¿Podría tratarse del bote utilizado por los apóstoles de Jesús? Para responder a dicha pregunta, la barca debía ser recuperada y estudiada antes de que las aguas del mar de Galilea volvieran a subir de nuevo y la volvieran a ocultar quizá durante 1000 años más. Milagrosamente la barca fue rescatada en su totalidad en un tiempo récord de 11 días. Fue sellada completamente con un spray de un material plástico de fibra de vidrio para su total protección. Por primera vez, después de casi 2 milenios, la barca volvió a surcar de nuevo el mar de Galilea. Una vez trasladada al kibutz Ginosar, comenzó el largo proceso de conservación y protección. Nuevamente fueron utilizados productos químicos especiales con el fin de conservar la barca, mientras los expertos proseguían sus indagaciones. Orna Cohen fue la encargada del proyecto de conservación. Según la prueba del carbono 14, las 2 vasijas de cerámica, un puchero y una lámpara de aceite, así como la forma en que construyeron la barca, apuntan al siglo I de nuestra era. El objetivo principal era conservar la barca. Solo después de unos cuantos años, los expertos fueron capaces de ordenar las cuestiones más difíciles sobre dicha embarcación tan intrigante y misteriosa. Uno de los científicos que colaboró fue el experto en arqueología marina, Jerome Hall. Estoy contemplando la barca, tratando de imaginarme cómo la construyeron. Luego, fijándome en pequeñas pistas, trato de adentrarme en la historia de su construcción y en la mente de la persona o personas que la construyeron. La barca presentaba señales inequívocas de un método muy común en el mundo antiguo. Dicha técnica utilizaba muescas en las tablas de madera. Pequeños trozos de madera eran insertados para sujetar las tablas a los tablones. Se colocaba después otra serie de tablas encima de todo ello y se cubría toda la zona donde estaban los pequeños trozos de madera. Luego se introducían unos tacos en los tablones para sellar las 2 capas de tablas. Así quedaban sujetos. Pero quizá la gran pregunta no se centra tanto en cómo construían la barca, sino quiénes la utilizaron. Los primeros discípulos de Jesús eran pescadores de esta zona. Muchas historias de los evangelios relatan que Jesús predicaba sus sermones desde una barca. ¿Supondría mucha imaginación ver cierta conexión entre esta misma barca, los discípulos y Jesús? No hay nada desde el punto de vista arqueológico que nos ayude a probarlo. Todo lo que podemos hacer es colocar una barca del siglo I junto a un conocido personaje del siglo I en el mismo espacio de agua. Yo diría que si jamás puso el pie en esta barca, probablemente lo puso en una embarcación muy parecida. La barca puede estar relacionada con la revuelta judía llevada a cabo contra los romanos durante la última parte del siglo I de nuestra era. La imagen de una barca muy parecida aparece en un mosaico de Migdal cerca de Ginosar. Representa una feroz batalla en el mar de Galilea. Tratando de escaparse de las asesinas legiones romanas, los judíos montados en barcas llenos de desesperación huyeron hacia el centro del lago buscando seguridad.
El esfuerzo sería un fracaso. Los romanos les siguieron y, según Josefo, mataron a todos y cada uno de ellos. Las pruebas arqueológicas también apoyan esta teoría. Cuando desenterraron la barca, fue descubierta la punta de una flecha romana. ¿Fue acaso esta una de las barcas utilizadas por los judíos para escapar en aquella trágica batalla en el mar de Galilea hace ya tanto tiempo? ¿Podría tratarse de la mismísima barca utilizada por Pedro y por Jesús? Es posible que mientras reflexionamos sobre todo ello, quizá unos metros más abajo, bajo las olas de color azul, haya otros sorprendentes tesoros arqueológicos de épocas remotas. Son los tesoros que ansía el arqueólogo marino. Buscan y estudian con el fin de colaborar en la resolución de cuestiones históricas y bíblicas desde hace ya mucho tiempo. Así se ponen de manifiesto los magníficos logros de los antiguos marinos y sobre todo ayudan a sacar a la luz los secretos de las generaciones pasadas, escondidas en un cofre lleno de tesoros que permanece bajo el agua desde tiempos inmemoriales.